y la de San Fernando Plaza. De verdad que es muy grato empezar este tipo de tertulias con personas como ustedes, que muestran tanto interés por el buen vivir. Así que, bienvenidos. Hoy nos acompañan pues nuestros conferencistas, los doctores Carlos Lerma Agudelo. Él es médico director de Plenitud Otoñal, egresado y profesor de la Universidad de Antioquia. Y la nutricionista dietista Estela Moreno, ella también es egresada de la Universidad de Antioquia y profesora también de la misma universidad. Además, dirige el programa de asistencia nutricional de Plenitud Otoñal, institución que quiero contarles a la cual se le otorgó el año pasado el galardón a la excelencia en nutrición hospitalaria. Fue la única institución de este tipo que se presentó, porque los demás fueron hospitales de tercer y cuarto nivel, o sea que es muy valioso ese premio, porque fue una institución de este estilo el que se presentó y se lo llevó por su calidad en la nutrición, que lo dirige realmente Estela Moreno. Esta tertulia está encaminada o está enmarcada dentro de nuestro programa de San Fernando Plaza, que se llama Charlas, Encuentros y Saberes, que está dirigido a una población como así, como la de nosotros, como los que estamos aquí. E igualmente porque queremos también hacer partícipe a nuestros habitantes del edificio de vivienda que tenemos aquí en San Fernando Plaza. Tenemos un edificio de 56 apartamentos habitados, muy bien habitados, que también están aquí acompañando. Hoy quiero saludar también a la presidenta del Consejo General de San Fernando Plaza, a doña Ana Teresa Gómez, y a las integrantes del Consejo de Vivienda que están aquí también acompañándonos hoy. El objetivo que tenemos en esta noche, en este encuentro, es el de enriquecer la cultura alimentaria para el disfrute del buen comer y el cuidado placentero del cuerpo a partir de los 50. Pues aquí hay muchos que no parece que tuvieran 50, pero de todas maneras delicioso que desde ya aprendamos a comer desde los 50. Hay otros que estamos pasados, pero también nos interesa comer rico. Vamos a quitarle todos los mitos y fanatismos que siempre nos han acompañado, que nos van diciendo desde siempre, nos han dado una cantidad de mitos que aquí los vamos a tumbar, porque tenemos dos expertos que nos van a enseñar realmente qué es lo que podemos comer. Entonces vamos a hablar del buen comer a partir de los 50, tendencias y fanatismos, así se llama la conferencia, para que ustedes lo tengan presente. La dinámica, ¿cómo vamos a trabajar? Inicialmente, yo creo que ya les entregaron un papelito, ¿cierto? Y el que no tenga lapicero lo puede reclamar con Beatriz. Beatriz está por ahí, se para que la conozcan. Beatriz, ella les puede entregar un papelito y un lapicero donde ustedes pueden escribir las preguntas que quieren hacerle a los conferencistas. Inicialmente, yo me voy a dar el gusto de hacer las preguntas que tenía guardadas desde hace mucho rato sobre el tema del buen comer después de los 50, todos esos mitos que tenemos. Entonces yo voy a arrancar. A medida que yo vaya haciendo las preguntas, pues si les van surgiendo a ustedes otras, las vamos recogiendo, le hacen una señita a Beatriz, ella recoge y yo las leo cuando ellos ya terminen aquí como de hablar, ¿les parece? Lo otro es que yo sé que algunos familiares de ustedes no pudieron venir, pero Plenitud Otoñal tiene en su página de Facebook, ellos están transmitiendo en vivo, entonces pueden darle la página de Facebook de Plenitud Otoñal y por ahí también pueden ver la conferencia o la tertulia que vamos a desarrollar a partir de este momento. Así pues, que bienvenidos, y me voy a sentar con ellos allí y les voy a hacer las primeras preguntas, mientras que para arrancar y ya después vamos haciendo las de ustedes. Muchas gracias. Muy buenas noches para estas amigas y amigos tan especiales. María Victoria, muchas gracias por esta presentación, por facilitarnos con tu equipo administrativo y el Consejo de Administración de San Fernando Plaza, encontrarnos ahora y con este tema tan interesante que desde el principio supimos que te llamó mucho la atención. Y yo sé que ustedes también están muy motivados pues, de acompañarnos esta noche. Cuando Estelita y con el equipo administrativo de
Plenitud Otoñal pensamos en hacer este encuentro, dijimos vamos a hacer una tertulia cuya dinámica facilita que todos participemos. Ya nos dijo María Victoria que hay unas preguntas que se pueden formular, y a través de esas preguntas vamos entonces ilustrándonos sobre lo que nosotros les queremos entregar a ustedes y lo que ustedes están interesados en entender, comprender y saber. Hablamos inclusive de saberes y pareceres, una tertulia de saberes y pareceres. Bueno, hay un interrogante y se puede formular ahora, y es el de dónde viene la palabra tertulia. Bueno, todavía no se sabe exactamente de dónde. Allí veo pues aquí a Gloria Molina, que se está sonriendo porque a ella le gusta mucho la historia. La tertulia viene de este teólogo cristiano romano Tertuliano. Esa es la historia que se conoce, pero hay una mucho más reciente, que es la de España, cuando en el siglo de oro de la literatura y del arte, del siglo XV al XVI, a principios del XVII, se hacían unas reuniones donde se intercambiaban, así como lo hacía Tertuliano con ese espíritu de polemizador, y las primeras tertulias fueron las de Valencia, que era la llamada Academia de los Nocturnos, y hay otra que todavía sigue en Sevilla, España, que es la Casa de Pilatos. Esa es una academia también de tertulia. Entonces hoy, en este encuentro, vamos nosotros como a revivir esas características y las vamos a compartir con ustedes. Tenemos pues varios temas para manejar. Lo importante es que por qué después, a partir de los 50, Estelita, te tengo esa pregunta. Bueno, yo también les quiero, me puedo quedar sentada, ¿cierto? Sí, claro. También les quiero dar los agradecimientos por acompañarnos. Esta es la realización de un sueño que tenemos en Plenitud Otoñal, porque estamos muy interesados en promover un cuidado desde el bienestar, desde el placer. Queremos desmitificar todo aquello que está relacionado con restricciones, prohibiciones y lo que le quita a uno el disfrute de vivir. Escogimos los 50 años porque es un punto de partida en donde hacemos balances, en donde nos importa mucho esa llegada a los 50. Hay dos incógnitas muy importantes, y es que quiero seguir manteniendo el espíritu joven, tengo miedo a envejecer y también miedo a enfermar. Realmente esa llegada a los 50 es un momento de balances, y por eso me parece que es importante que tú nos digas, Carlos, qué es lo que nos pasa realmente cuando llegamos a los 50. Se fue. ¿Por qué tanta preocupación? Se fue la juventud. Se fue. No. Se fue. No, miren, esa etapa es tan interesante, pues la que la hemos pasado, ya nos ha gustado mucho y todavía sigue vigente, pero miren que esa etapa se llama la etapa del balance y del quiebre, o de la madurez y de la sabiduría. A esa edad muchas de las realizaciones nuestras se han hecho en todos los aspectos. Entonces por eso se habla de balance, y esa etapa de los 50 tiene su significado especial, porque no solamente hay unos cambios a nivel morfológico, físico, sino a nivel emocional, a nivel social y también a nivel funcional. Y qué no decir de los cambios bioquímicos. Aquí que están mis colegas, internistas y dermatólogos, que saben de esa parte mucho. Los cambios endocrinos, cuando ya se empieza a hablar de que la glándula tiroides empieza con una serie de deficiencias, que no hablar, pues que no decir de la menopausia, la andropausia. Entonces son aspectos muy significativos, pero que son absolutamente superables. Yo diría que esos cambios hacen que nos veamos obligados a reconocernos, a revisarnos y a renovarnos. En las renovaciones donde está la alimentación, Estelita. Déjame que yo siga. Y entonces dijimos, vamos a hablar de la alimentación,
y consideramos que las tendencias y los fanatismos nos están haciendo pasar mal el tema de la alimentación. Estamos llenos de miedos, llenos de una cantidad de cambios que no pertenecen a nuestra cultura. No crecimos con ellos y nos está tocando importar todo eso. ¿Recuerdan cuando antes se compartían, nosotros escuchábamos mucho en las casas y lo veíamos, cómo se compartían las recetas de la abuela? Claro. Ahora los temas, que el tema de la alimentación y la nutrición está en todos los niveles, en todos los momentos, se está preguntando más cuál es la última dieta, cuál es la proteína, productos que no tienen sabor, que no nos producen ese placer. Y eso es lo que nosotros queremos rescatar con estas tertulias. Bueno, entonces yo voy a empezar, porque es que es muy complicado. Hablemos, por ejemplo, del aceite. A uno le dicen aceite de canola, aceite de girasol, y ahora la moda es el aceite de coco. Yo no sé si a ustedes les ha tocado, pero ya las nutricionistas, dietistas, todo el mundo le manda a uno el aceite de coco. A uno lo mira y es costosísimo, pero dice que es la tan maravilla. ¿Eso sí es verdad? Ay, hiciste la primera pregunta que... ¿sabes qué, Aleja? Creo que mejor lo vas a manejar tú. Claro que sí. Porque no, me enredo con el micrófono, la gente, la palabra y el señalador. Bueno, dale una primera. Esa pregunta te la tengo documentada, esa respuesta te la tengo documentada, porque es una reflexión la que vamos a hacer. Y realmente es la pregunta que con más frecuencia, una de las preguntas de este momento. Antes yo quisiera decir, déjame hablar del momento que estamos viviendo. Todos nosotros pertenecemos a la generación después de los 60s. En los 60s que hubo un momento histórico, y ese fue un verdadero momento, Ale, en el cual se dieron cambios muy importantes. Y entre esos cambios están los que tienen que ver con la industrialización de los alimentos. Esa industrialización que empieza a sacar diversidad de productos y a conservarlos. La leche, los productos empacados. Se empieza a salir un poco de la huerta y empezamos a ingresar ya, después de la huerta, la tienda, ya vienen los supermercados. Eso definitivamente hizo un cambio en el tipo de alimentación. Y el otro que en este momento nos está ocupando es el tema de las telecomunicaciones. Nunca, como antes, que viene en la historia desde los 60, había tanto tema de alimentación y nutrición en los diferentes medios de comunicación. No hay revista, periódico y menos redes sociales que no estén dando la receta, última receta, el último alimento. Entonces, ¿qué confusión nos ha creado? El tema del coco, yo lo voy a poner en el contexto de las grasas. Digo cuando pasa. Las grasas son necesarias, son muy importantes para el organismo. Y hay tres tipos de grasas. Las monoinsaturadas, ustedes han oído hablar de eso está en las etiquetas, pero esos son los tres tipos. Y cada una está asociada en la parte inferior. Las monoinsaturadas tienen un efecto protector. Las poliinsaturadas dan unos ácidos grasos esenciales para el organismo. Y las saturadas, que de las que también oímos hablar mucho en la etiqueta, tienen riesgo cardiovasculares. Tú que estás tan interesada en el aceite de coco, ¿en cuál grupo vas a poner la saturada, el aceite de coco? Protectora. En la protectora, muy bien. Resulta, el aceite de coco hace parte de las grasas saturadas. Ay, te está que me la receta. Por eso es que estamos aquí, María Victoria, por eso es que vinimos aquí. Mira, el aceite de coco está en compañía del aceite de palma, que es el aceite que se utiliza en todos los paquetes, porque tiene una conservación y tiene un sabor muy característico, es muy rico. El aceite de palma, que es de las pocas grasas vegetales junto con el coco que predominan sus ácidos grasos saturados. No sé si es una bandeja paisa o más bien uno de esos del estadio de fútbol o Palacio del Colesterol, y todo lo que es la repostería son grasas de muy buen sabor. ¿Y cuáles son los protectores? ¿Cuáles son los aceites protectores?
Entonces, claro, los protectores, que son los ácidos grasos monoinsaturados, están el aceite de canola, el de oliva, las nueces y semillas que ya estamos escuchando de ellas, lo importantes que son, y nuestro bendito aguacate. Este es el mensaje que les queremos dar, O sea, que esas son que buenas. quedan claras. En las del medio, que son unas poliinsaturadas, no tienen un efecto protector tanto como estas, pero no tienen efectos pues, perjudiciales. Son importantes. Y finalmente, pues son los aceites de maíz, girasol, el aceite de soya, que esos son unos buenos aceites también. No quiere decir que todo el mundo, porque ya resolvieron que no se puede hacer sino aceite de oliva y fríen el aceite de oliva. Se daña. Claro. La recomendación es canola para la cocina y oliva para la mesa. ¿Y por qué no veo ahí ni mantequilla ni margarina? No los veo. Pues porque no cabían tantas. Pero muy buena la pregunta. Resulta que la margarina y ¿tú conoces margarinas de qué? ¿A base de qué? Eso es de plástico. Exacto. Hay margarinas de soya, hay margarinas de canola. Y resulta que las margarinas fueron unos aceites originalmente de muy buena calidad, pero en el proceso de industrialización, para volverlas cremosas, semejante a la mantequilla, saturaron los dobles enlaces. Entonces las convirtieron en grasas saturadas con un agravante, algunas de ellas con ácidos grasos trans, de los que ya también nos empezaron a hablar como factores de riesgo. Muy copor, pues. Pero nos dicen No, peor que el licopor, ojalá fuera el Pero licopor. es que Estela, pero no mantequilla o recomienda. la margarina. ¿Cómo? ¿Mantequilla o margarina? ¿cuál es la diferencia? Son ¿De más barra o o de menos, plástico? mejor dicho, ¿Así? van a tener el mismo efecto. La mantequilla hace parte de las grasas saturadas. Aceites. Perdón, Acuérdense pues de hacer las preguntas en el papelito. hacen parte de las grasas saturadas, unas en mayor o menor. Aquellas margarinas líquidas son menos saturadas, mientras más duras como la fina, la margarina, La preferida. esa es la grasa margarina más saturada. Perdón, ¿qué decía usted? Había oído, he leído que se faltó una molécula a la margarina para hacer plástico. Y que No. salió del uso de un alimento No, pero- para amarrarnos en Canadá. No, eso Y también, salir. eso también. Y que Mito. se dice que se pone un poquito de margarina en el piso y una mantequilla, esa de margarina no se le acerca ni una hormiguita ni nada ni bien. Sí, La también. hablan como algo. Sí, Pero pero eso lo he oído, no sé. no, es cierto, no, y hablan barbaridades. Y por internet se ha repartido documentos que hablan pestes del aceite de canola. Y pues horrible, le falta un grado para hacer aceite de canola. Y al final, en letra menuda, dice, no consuma aceite de canola, consuma el de oliva. Entonces uno tiene que hacer ahí. Malicioso. Tengo otra inquietud y es, yo no sé si les pasa a ustedes, pero después de los 50 pues a uno lo invitan a comer por la noche, y el Día de la Madre, y el Día del Padre, y todo ese tipo de cosas. Y ahora el cuento es que uno no puede comer después de las 5 de la tarde. ¿Eso es verdad? No, Sí puede comerlo. Aguante luego. mire, Sí, que hay que comer como mendigo, que después de las 5 nada, porque todo se No. Solamente hay una indicación y es que cuando una persona sufre de reflujo gastroesofágico, no debe comer muy tarde en la noche, porque uno debe tener mínimo 2 a 3 horas antes de acostarse. Pero ese es efecto pues de la enfermedad, pero el resto no. Y lo que también he escuchado mucho es esa misma pregunta, es que no se pueden comer harinas después de las 5 de la tarde. ¿La han escuchado? Solamente proteínas y vegetales. Bueno, resulta que yo les voy a dar, nosotros les vamos a dar una explicación ahí. Aquí sí me va a tener que parar. Las fuentes de energía, estamos hablando de energía, de las calorías, provienen de 3 nutrientes básicos. La glucosa, que viene de ¿dónde?
El azúcar. Y viene de las frutas. ¿De qué otros alimentos? De algunos Las harinas. carbohidratos. O sea, este lo tenemos bien identificado y este es el que está más prohibido. Vienen también los aminoácidos que vienen de las proteínas. Las proteínas tienen una función de construir el músculo, pero también van a convertirse en energía. Y los ácidos grasos que provienen de las grasas son todos estos, tanto la glucosa, los aminoácidos como los ácidos grasos, son muy importantes. Y de ahí proviene entonces la energía. ¿Quieres mencionar algo tú de la energía? Bueno, los aspectos relacionados, ven ustedes en esta diapositiva, cómo es de interesante. Se llega a la energía a través de unos ciclos bioquímicos muy importantes y eso hace parte fundamental de lo que se llama la renovación de nuestros tejidos orgánicos. Esa es una renovación, cuando hablamos ahora del revisarse, reconocerse, quedaba el renovarse. Y el renovarse tiene que ver con los tejidos nuestros, células que se van cambiando diariamente y algunos lo hacen en horas y otros lo hacen en meses. Por tener un ejemplo, los glóbulos rojos pueden durar 120 días, 120 días y los renovamos. Igual ocurre con los glóbulos blancos que pueden durar algunos desde horas, otros meses y algunos pueden durar años, pero de todas maneras hay una renovación. Y lo mismo pasa con las plaquetas. Las plaquetas, que son tan indispensables dentro de la coagulación de los seres humanos, también se renuevan cada 12 días. Entonces ahí es donde la nutrición tiene un papel importante, tiene un papel activo y la energía hace parte de eso, o sea que es absolutamente necesaria para que nosotros podamos renovar nuestros tejidos, que como les dije ahora eso se hace diariamente y algunas veces se demora un poco más de tiempo. Es un argumento para pensar muy bien en la importancia que tiene la energía dentro del proceso de la bioquímico de la nutrición. Yo quiero agregar algo y es que esa recomendación de no comer carbohidratos después de las 5 de la tarde, yo no le encuentro ningún sentido, no la comparto. Porque si la fuente primaria de energía es la glucosa y yo como proteína y consumo grasa, pues finalmente tengo que llegar a tener la energía, ya no de los carbohidratos, sino de las proteínas. ¿Qué es lo que están haciendo en los gimnasios? No coma carbohidrato, consuma proteína, pero gastan energía. Entonces es un error, me parece a mí. Y las recomendaciones de carbohidratos es más de la mitad de las calorías deben venir de los carbohidratos, lo vamos a ver ahora. Entonces eso me hace pensar que las dietas de los veganos, las dietas vegetarianas, entonces eso sería que peligroso porque no consumen nada de proteínas. De carbohidratos. ¿Qué dices Proteínas. tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué tanto peligro? ¿Qué tanto tan peligroso te parece? puede ser pues como una dieta vegetariana? Es decir, en las dietas vegetarianas tienen sus más y tienen sus menos. La dieta vegetariana le faltan algunos elementos nutricionales que ya Estelita nos va a mencionar, que son fundamentales para tener las calorías y la energía. Sin eso, pues estamos fallando en algunos, inclusive algunos macroelementos y también en el hierro, por ejemplo, que lo necesitamos para el funcionamiento de nuestro sistema hemático. ¿Qué dices, Estelita, sobre ese aspecto? Sí, pero también les quiero dar la otra noticia. Me voy a tener que volver a parar. La otra noticia es que... La otra noticia es que ya tenemos las guías alimentarias. ¿Ustedes se han fijado en estas guías alimentarias? Guías alimentarias para la población colombiana, ¿la conocen? ¿No? Qué dicha presentárselas. Miren, estas son las recomendaciones nutricionales para la población en general para mantener unas condiciones de bienestar. Y lo que han dicho toda la vida, pues que es tan complicado, que el balance, que si como aquí, que si como allá, es supremamente sencillo porque aquí está representado en el plato.
Y aprovechamos este ejemplo porque mire, la mitad, más de la mitad del plato proviene de los carbohidratos y estos son vegetales. O sea, hacen parte de la dieta vegetariana. Hay varios tipos de vegetarianos. Hay lacto-ovo-vegetarianos o hay veganos. Los veganos no comen ningún alimento de origen animal. Algunos vegetarianos consumen lácteos. Aquí están consumiendo las proteínas. Y los frijoles, las lentejas, todo lo que son leguminosas son una fuente importante de proteína. También empiezan a ser fuente de proteína los frutos secos, nueces y semillas. Total, la dieta vegetariana tiene una gran ventaja. Y eso sí está documentado con estudios y hay evidencia científica. Al contener menos grasa saturada, que es una de las recomendaciones, al contener más fibra, que es otra de las recomendaciones importantes, mayor cantidad de vitaminas y minerales, porque si estamos prefiriendo leguminosas, frutas y verduras, una menor densidad de calorías. Densidad de calorías se refiere a cantidad de calorías por gramo de alimento. Entonces, entre hojas, frutas y verduras son más poquitas calorías. Al ser baja en grasa, también tiene menos calorías. Y hay en este momento, miren, en los últimos 10 años se ha incrementado mucho la industria de los productos vegetarianos. También hacen su agosto y meten sus goles, pero realmente hay productos, entonces hay imitaciones de carnes, hay unas hamburguesas de lentejas deliciosas, el tahini, el tofu, una serie de productos que están aportando la cantidad de proteínas que es suficiente. Solamente es que son bajas en hierro, pero también se está enseñando a complementar la cantidad de hierro porque los frijoles, algunas cosas verdes aportan algo de hierro, pero se está recomendando que esos alimentos estén acompañados con vitamina C. Por ejemplo, si se comen los frijoles que le van a aportar hierro, que el jugo sea de papaya, de guayaba o de naranja, porque así el organismo absorbe mejor el hierro. En síntesis, María Victoria, es una alternativa, y es una alternativa bastante buena. Y me viene Me viene otra pregunta, a raíz de esa dieta vegetariana, la chía, la quinoa, esos que son inflados, el arroz inflado, el arroz, todas esas cosas raras que traen pues también dentro de esas dietas vegetarianas. ¿Qué tal la chía y la quinoa? ¿Eso qué? A mí me ha parecido que en esto a veces hay mucho de marketing. No sé, Estelita, que nos vaya a decir ahora, pero De todas maneras. hemos utilizado desde hace muchos años, yo diría que toda la vida hemos conocido la linaza. Y yo creo que la linaza puede reemplazar ampliamente esta quinoa y la chía. ¿Qué dices, Estelita? Me atreví a entrarme en tus... Tus caminos. Este terreno es de todos. Bueno, los superalimentos. Se han constituido los superalimentos. Superalimentos, hijos del marketing. Ya les decía yo, pues con esta industrialización y en el siglo XXI particularmente, es impresionante el mercadeo a los productos alimenticios. Cuando estábamos estudiando, en mis primeros años de práctica, utilizábamos la nutrición enteral y los módulos de proteína y todas aquellas fórmulas completas, las utilizábamos a nivel hospitalario. Hoy en la televisión vemos el ejecutivo que se pasea y saca su tarro de la alimentación que se está consumiendo. Entonces, realmente el mercadeo es impresionante. Superalimentos, que a mí no me gusta esa palabra, pero la tengo que utilizar, son alimentos que tienen un valor nutricional muy importante y tienen unas características muy apropiadas para la nutrición. Y tú mencionas algo que es muy valioso. ¿Han oído hablar de los batidos? Los que se tienen que tomar por la mañana. ¿Sí? Los smoothies. ¿Y qué opinan de eso? No, yo no soy capaz con eso. ¿No eres capaz? ¿A quién le gusta? comerse la fruta que pues pienso yo.
parecemos de 50. A mí me gusta la fruta picadita. Bueno, son los de 50. Esta gente joven entonces están sacando, no, es lo máximo. Eso les parece pues que es lo más importante que pueden hacer. Resulta que, ya lo dijeron, es mejor comerse la fruta. Rica. Se come uno la fruta, ¿qué tal una crema de espinaca en lugar de un batido de espinaca, pepino y piña? A las 6 de la mañana. Una cremita de espinaca, una tortilla de espinaca, unos crepes de espinaca, son mejores alternativas. O sea que va cayendo el mito. Aquí están tus quinoas. Mira, las quinoa, el arroz soplado, sí. Eso hace parte de unos cereales muy importantes. La quinoa, la cebada, el centeno, ¿se acuerdan de la cebada perlada? De la cebada perlada. ¿Ustedes recuerdan el boom de la avena? Ese pasó, el boom de la avena. Claro. No, es que la avena empezó, la avena era un alimento muy común y corriente cuando éramos pequeños, pero eso se volvió la panacea hace unos 15 años. ¿Han vuelto a hablar tanto de la avena? No, ya llegó la quinoa. La quinoa. Entonces, mira, son parientes, estos, son muy buenos. Tienen unas grandes ventajas, pero lo importante es que estos productos que tienen un poco de proteína, pero son una fuente de fibra. Ahora, la clave es que no sean refinados. Por eso es mejor la avena de grano entero. Y hay unos productos derivados de ellos que son cereales y están enriquecidos con esos productos. Y siguiendo con los superalimentos, no me lo preguntaste, pero están los arándanos. Los arándanos están en todo y ya hay productos pues a base de arándanos, son deliciosos. Eso le da un toque a la ensalada, al yogur, como refrigerio es delicioso. Pero ya lo tienen en pastillas, en suplementos, en jarabes, etcétera, etcétera. Eso hace parte pues ahí. Y lo que tú decías de la linaza. Ahora, la chía es una semilla, y es una semilla como la linaza. Que la linaza también tuvo un boom hace unos 5 o 6 años. Desapareció y la reemplazó la chía. El que haga el mercadeo más fuerte para vender su producto es el que logra imponerlo. Y cuando logra caer en las redes sociales y en la secta fitness, ese producto se posiciona y se eleva su consumo. Y finalmente están los nueces y semillas, que los vuelvo a traer a colación, que es un producto excelente, pero también tienen una equivocación. Y es que lo están recomendando como para comer entre las comidas. Todos aquellos que están en unas reducciones de peso, entonces no se coma ninguna galleta, no puede comer nada de harinas, coma los frutos secos. Y resulta que los frutos secos son una fuente de grasa. Para que se conviertan en energía, el trabajo que tiene que hacer es mucho más largo, lo vimos ahora en la redacción. Y resulta que a las 11 de la mañana, cuando uno tiene ya el hueco en el estómago, lo que necesita es que se le suba la glucosa. ¿Y con qué se le sube a uno la glucosa más fácil? Con el carbohidrato. Entonces, esto tiene mayor cantidad de calorías. 1 gramo de grasa tiene 9 calorías. 1 gramo de carbohidrato tiene 4. Entonces, si yo me como el puño, y a veces no soy capaz de dejar medio paquete, sino que me como entero, entonces estoy comiendo muchas más calorías y no estoy buscando el beneficio que realmente es. Estela, Sí. ¿los productos Herbalife caen en esta categoría o no? Ay, en la que sí, pero me parece importantísimo. Yo te quería preguntar eso. Pusiste un tema que ya... Bueno, enseguida te lo voy a decir porque es que amerita un análisis muy importante y el Herbalife hace parte de las pirámides. Y la pirámide... ¿De los multiniveles? Eso es un multinivel. Entonces resulta que les traje aquí un ejemplo de un desayuno de pancakes con claras de huevo. ¿Escucharon la tendencia de las claras de huevo? Ah, sí, yo no como nada clara. Así es, pura Yo no clara. como nada clara, por favor. Están de moda. Quítale la yema. Eso, 3 claras de huevo. Entonces eso parten y hay recetas pues hasta de 8 claras. Bueno, esta es una receta de Sacha Fitness.
¿La conocen? Bueno, las hijas de ustedes las deben conocer y seguir de pronto. Mis sobrinas están en lo que Bueno, entonces hay una receta y tiene 4 claras de huevo, un tercio de pocillo de avena, una cucharadita de aceite, medio pocillo de fresas. Y el otro, juguito de naranja, cocoa en leche, huevito frito y tajada de pan integral. ¿Cuál es más rico? Pues le cambió el pan por una arepita. Bueno, aquí tenemos el análisis nutricional. El análisis nutricional de este es un producto, pongamos los dos de una vez. Miren, es muy semejante, 324 calorías, 330 más o menos, tiene la misma cantidad de calorías. La diferencia está dentro del tarro, como decía la propaganda. Si vemos aquí la recomendación nutricional de proteína, las recomendaciones son las barras verdes. Entonces uno necesita proteína, ya lo veíamos, grasas y carbohidratos. Están más o menos semejantes, ¿cierto? Pero cuando vamos al detalle, que son las vitaminas y los minerales, mire lo que nos encontramos. Resulta que esto tiene una cantidad de vitaminas, pero mire que nuestro desayuno convencional tiene una mayor proporción de vitaminas. Y la diferencia es que esto en calcio, estas maravillosas 4 claras de huevo que dan más proteínas que esto, no aportan calcio. Mientras que con el desayuno que tiene la leche ya estamos consumiendo el 25% de los requerimientos de calcio. O sea, esa es una razón por la cual nosotros tenemos que tener un análisis crítico de las recomendaciones. Ya nosotros pues posiblemente no caemos en esta trampa pues de las claras. ¿Cómo le botamos la yemita al huevo? ¿Qué es lo que le da sabor? cosa rica. Y si que hablan Y aquí es... Sí, Yarina. He leído que las personas adultas no debemos tomar leche, que no la necesitamos, que las personas... Ah, esa es otra. Qué pregunta tan buena. Que la leche es para el ternero. Usted me deja que le responda al doctor Julián y seguimos con la noche, ¿no? Porque es que es muy bueno saber Qué público tan maravilloso con tanta pregunta. ¿Qué opina Julián sobre eso de la leche? O eso de que la leche es para los terneros me parece que no es bueno. Ah, yo me vuelvo ternero entonces. Mire, esto que nos está exponiendo tan magistralmente Estelita nos hace pensar muy bien en lo que es la higiene alimentaria con respecto a nutrientes y al sentido crítico como se deben de manejar nuestra alimentación. Pero la pregunta que acaban de hacer sobre la leche es también muy importante. Ahora se están limitando las personas mayores particularmente a que no deben de tomar lácteos, y a veces los lácteos les pueden indisponer, y realmente lo que nosotros vemos es que entre menos prevenciones haya con los lácteos es mejor. Por supuesto que hay algunas intolerancias a la lactosa y viene la leche deslactosada, pero en términos generales los lácteos no tienen mayores restricciones para los seres humanos en general, para todos nosotros, y además son necesarios para poder disponernos de una serie de nutrientes que nos hacen mucha falta para nuestra energía y calorías. Hablamos de lácteos, nos referimos a lácteos de esta zona, pongamos Antioquia, o a la zona costera. Ustedes saben que en la costa los lácteos tienen más grasa, los componentes, los quesos y las cosas. Entonces, me imagino que no debe ser generalizado. La leche en la costa tiene demasiada grasa, la leche acá es... Hablábamos de que la industria de los lácteos empezó a tener su auge de los años 60. Durante mucho tiempo no tomábamos sino la leche Proleche, la leche del carrito, ¿cierto? Ah, bueno. Hoy, leche de carro. Hoy en día hay una gama de leches que es impresionante y derivados de la leche. Entonces están los yogures, los kumis, el tipo de yogur el de acá, el de más allá. Y ya también las demandas y las necesidades llevaron a que tengamos leche deslactosada. Que la leche deslactosada también abusan de ella porque es para las personas que tienen una intolerancia a la lactosa, y esta es una muy buena alternativa.
Y vinieron también las personas con enfermedades cardiovasculares con problema de la grasa. Entonces hay que quitarle la leche porque la grasa de la leche es una grasa saturada. Y en la industrialización, que es una de las cosas muy buenas, hay leches enteras, leches semidescremadas, leches descremadas, y también los quesos empiezan a mejorar la industria. Ya tenemos quesos deslactosados también, quesos bajos en grasa. Y la de almendras. Vaya la pregunta. Toque la avena de la almendra. Tocaste, ahí me diste duro y a la... Yo tengo una caja de leche entera tiene el mismo calcio que una deslactosada semidescremada. Perfecta tu pregunta. Lo único que varía es el contenido de lactosa, porque se le adiciona una sustancia que desdobla la lactosa, que es un carbohidrato, o sea, no afecta la composición nutricional del resto de elementos de proteínas, vitaminas y minerales. Y la gente tiene mucho esa creencia. Inclusive no les dan a los niños leche semidescremada que porque le faltan nutrientes. No, lo único que le quitaron fue la grasa, pero el resto de nutrientes es importante. A ver, hay una cosa que es importante reconocer, y es que en estas guías que vimos ahora, los alimentos están agrupados de acuerdo con su aporte de nutrientes. Por eso los lácteos están junticos, porque son una fuente de proteína y fuente de calcio. Bueno, ¿y quién hizo la... Padre, cuénteme. La doctora de la leche en polvo. Excelente. La leche en polvo lo único que hicieron fue deshidratarla. Eso hace parte de la industrialización y de la buena industrialización. Para efectos de almacenamiento y conservación de la leche fue que surgió la leche en polvo. Entonces, lo único que hay que adicionarle es agua, pero ella conserva sus nutrientes también en las mismas categorías. Bueno. Y la comparación de la leche de almendra, lo traje porque sabía que era una pregunta. ¿Quién fue la que me la hizo? Yo. Yo, ok. Entonces aquí traigo yo un ejemplo. Esta es una leche de vaca pasteurizada entera. Y esta es una bebida de almendras. Entre otras cosas, ya ellos han tenido que cambiar, porque sacaron la leche de almendras, eso tiene como 3 o 4 años de boom. Y entonces empezaron, y todavía hay mucha gente tomando leche de almendras, pero resulta que es una bebida de almendras. Miren ustedes. Aquí tengo lo primero que uno va a leer en una etiqueta nutricional, que esa es otra tertulia que podemos hacer, María Victoria, esta lectura. Lo primero que uno lee de qué tamaño es. Entonces hay medidas estándares, un vaso de 200, esta por ejemplo tiene un vaso de 240 y tiene el segundo punto que uno mira en las leches, su contenido de proteína. Y resulta que este vaso, hagan acto de fe los que están allá y crean. Aquí, proteína en un vaso de leche de 200 centímetros tiene 6 gramos. Y la leche de almendras en un pocillo de 240 tiene 1 gramo de proteína. Ahí está la primera diferencia. Ellos argumentan que entonces que tiene más calcio. Y realmente aquí hay una... estoy bisoña aquí pues en el manejo de los medios. Aquí leen en la parte de abajo que su contenido de calcio tiene el 25%. Esta columna cuando me dice esos porcentajes del contenido de nutrientes quiere decir que ese vaso de leche tiene el 25% de mis requerimientos de calcio o de las recomendaciones nutricionales de calcio. Eso es muy bueno. Y la de almendras tiene 45%. Entonces sí, tiene más calcio, pero no tiene las mismas vitaminas, el mismo magnesio, el mismo zinc que tendría la leche de vaca. Entonces no es un equivalente y por eso se le está llamando la atención. No se puede decir leche de vaca, leche de almendras, porque la única leche que hay es la de vaca. A nosotros sí conocimos la leche de soya
que realmente es un producto, ya también le están cambiando el nombre, ya también la están llamando bebida de soya, pero es diferente porque la soya es un derivado de una leguminosa que sí tiene proteína. El contenido de proteína es mayor y es una alternativa para aquellas personas, sobre todo los niños, que tienen una intolerancia a la lactosa desde pequeñitos. Se ha dado la leche de soya que tiene una fortificación de calcio. Fortificación es un asunto muy importante porque mejora la calidad de los nutrientes. Estela, el señor había preguntado sobre los suplementos alimenticios o complementos. Herbalife. ¿Qué hay con eso? Ese es otro tema que también es apasionante, y entonces aquí yo me devolví para irme a atender la solicitud de la leche. Resulta que los suplementos los hay en todos los colores, sabores, tamaños y presentaciones, todos esos. Realmente el Herbalife hace parte de esa alimentación completa. Una malteada, es una malteada, tiene un perfil de nutrientes, de proteínas, grasas y carbohidratos semejante a aquella preparación que les hice, o de otro ejemplo que tengo ahí. Entonces sí, es un alimento válido, pero otra vez vuelve el tema del gusto, el tema del placer, el tema de la cultura. Ese es un elemento. El otro elemento, uno no tomaría Herbalife el resto de la vida. Ese es otro. Y otro elemento es el costo. Entonces eso no tiene ninguna base, esa recomendación de ese tipo de productos. Muy buena tú. Hay otro aspecto que se escucha con relativa frecuencia y es el de las quejas por falta de apetito. Uno recibe eso, como les decía ahora, con frecuencia, y se pone uno a explorar qué hay detrás de esa falta de apetito y nos encontramos con muchas situaciones que tienen que ver con el estado, muchas veces anímico y emocional de la persona. Yo soy uno que tengo el concepto de que los apetetígenos, no sé si se llamarán así, no sirven, no se necesitan. Se encuentra uno en personas mayores, estamos hablando de personas más de los 50, que muchas veces hay cuadros de depresión o de ansiedad larvados dentro de su situación emocional que hacen que la apetencia por los alimentos tenga sus dificultades. Y muchas veces estos elementos que se dan, que tienen tanto boom en los medios de publicidad, no son realmente necesarios. Es más necesario hacer una buena evaluación de qué es lo que pasa, qué ocurre, para pasar a hacer una buena formulación con respecto a la dieta. Carlos, pero es muy frecuente que a uno en la consulta no le pidan algo para abrir el apetito, sino recéteme una vitamina. Ah, bueno. Es que yo ya tengo 50 pues, o más de 50, yo quiero tomar una vitamina, se necesita una vitamina adicional a una dieta normal. Mira, solamente cuando la alimentación no alcanza a cubrir los requerimientos nutricionales de un determinado nutriente es cuando se necesita un suplemento de vitaminas. Por ejemplo, un paciente con una anemia no se va a recuperar a punto de morcilla y de hígado. Eso es una realidad. Ese necesita el suplemento de hierro en su forma farmacológica. Una persona, una mujer con una osteoporosis, que en su patrón alimentario, ya cuando tiene una osteoporosis, también requiere suplemento de calcio y otro tipo de suplementos. Entonces, determinados diagnósticos que requieran dosis mayores para su recuperación, totalmente indicado. Pero que cantidades de vitamina, hay cualquier cantidad de vitamina. Por ejemplo, los pacientes con una insuficiencia renal que tienen una restricción de proteínas importantes para proteger su función renal, requieren un suplemento multivitamínico. Quienes hacen unas dietas muy restringidas porque la urgencia o por tal o cual motivo,
también requieren un suplemento La multivitamínico. vitamina D, Estela, cuéntanos que es. Sí. Si uno se cuida del sol. Pero tú dijiste otra cosa que me parece muy importante, es que la deficiencia de vitamina debe estar documentada. O sea, la deficiencia de hierro está documentada con un examen, la deficiencia de calcio está documentada, la deficiencia de vitamina D requiere suplemento. Esos son los suplementos que realmente son necesarios, porque a punto de alimentación no vas a alcanzar a cubrir un déficit. Yo quiero hacer énfasis en que el tema de la alimentación tiene su importancia desde la prevención, el mantenimiento. Lo que decíamos ahora es esa renovación constante que el organismo necesita, los nutrientes. Y para eso son. Pero, perdón, volviendo a lo de las personas mayores que tienen esa inapetencia, que se quejan hay veces de que es que no me provoca nada, o es que no me sabe, no le tengo Primero escúchela. gusto a nada, que como, que tomo para que se me abra el apetito, le coja el Sí, gusto a las comidas. ese es un aspecto importante, como Y les no tiene que comentaba ver con ahora. el estado de ánimo. Sí, como les comentaba ahora, muchas veces hay que explorar qué pasa, que no se tiene apetito, que lo normal es que se tenga, que haya ese gusto, ese placer de alimentarse. Si no hay ese gusto, por algo no lo hay. Es igual a cuando no hay gusto por otras situaciones o hay desmotivaciones por otras cosas. Hay desmotivaciones por el alimentarse, que se vuelve muy puntual en algunas circunstancias. De pronto ella se quiere referir a las personas de 80 o 90 que no es que estén deprimidas ni nada, que se ven bien, que no hay ningún factor, pero lo que dicen es como y nada me sabe. ¿Cómo que, perdón? Como y nada me sabe, ¿cierto? Entonces la inapetencia se da Sí. porque se sientan a comer, se acuerdan de que antes disfrutaban de comer y ahora comer es simplemente como Sí, llenar. es una pregunta muy interesante y muy importante. Hoy estábamos hablando esta tarde, Estelita, sobre esos aspectos de los sabores, de las integridad de las papilas gustativas. Y me hablaba Estelita de que ha conocido un laboratorio donde se está empezando a trabajar sobre esos aspectos relacionados con el gusto. Las papilas gustativas selectivamente van perdiendo, se van atrofiando, y en las personas mayores eso puede ocurrir. Pero hay otras cosas para agregar. Pueden tener problemas de disfagia, dificultad para tragar, o puede que les falten sus dientes y la masticación no la realizan, y es muy importante masticar, porque al masticar se queda el alimento en la boca y es la oportunidad para que se pueda degustar. Muchas de las personas mayores, al quedarse sin dientes, pierden una gran capacidad masticatoria y por supuesto se empiezan a atrofiar las papilas gustativas. Ese es un aspecto importante de considerar y por eso se requiere una buena evaluación para eso. Y por eso estamos trabajando en el desarrollo de modelos de asistencia nutricional para personas mayores. Es que el comer se va constituyendo en un arte. Hay que buscar alternativas. Mira, por ejemplo, aquí hago otra comparación, porque la gente acude mucho a las fórmulas completas porque no tengo tiempo de desayunar. Llego por la noche a la casa y yo no tengo ganas de hacer nada. Entonces me tomo un suplemento y listo. Y la gente va pasando así. Entonces hice otro ejemplo, que es un preparado de una fórmula completa. Una fórmula de esas puede ser el reemplazo de una comida, que es lo que uno utiliza en un momento dado con una persona de estas. Y que nosotros en Plenitud utilizamos fórmulas con algunos tipos de pacientes. Un paciente alimentado mediante la sonda, lógicamente tiene que ser con una preparación de fórmula. En eso es muy importante. Pero si yo hago esta misma comparación, esto que no es sino agregarle agua o simplemente sacudir y destapar el tarro y tomármelo, o hago una cosa muy rápida que es tomarme un cereal con la leche, el cereal y la papaya, eso no requiere muchos instrumentos para preparación ni mucho tiempo de preparación. ¿Y qué me voy a encontrar yo entonces? Mire, otra vez el valor nutricional. Vamos viendo. El aporte de proteínas, vitaminas, de calorías, lo vimos semejante. Y también los nutrientes. Pueden ser, aquí hay un poco más de carbohidrato, pero menos de grasa. De todas maneras, hay un balance en esta comida. Pero miren ustedes
otra vez en el tema de los micronutrientes. Esta fórmula apenas me da el 15% de hierro. Y esto, que tampoco me exigió mucho trabajo ni mucho costo, me está dando el 17% de hierro y más vitaminas y minerales. Entonces, los suplementos son muy importantes, pero tampoco son la panacea. Y cuando yo tengo una inapetencia, cuando tengo pérdida del sabor, pues de pronto es mejor bregar con una coladita, con cosas que son de la tradición de esa persona. Una caspiroleta, ¿se acuerdan cuando nos hacían caspiroletas? Esa puede ser una alimentación completa. O darle el cereal o darle las galletitas. Irle buscando, mejor dicho, buscándole a esa persona cuáles realmente son sus sabores. Yo creo que sí, Orlando. Ahora ha salido como otro demonio de la alimentación, es el gluten. Ese es un demonio. Pero tú lo estás diciendo, eso también es de la industria de los alimentos, porque es que se van haciendo alianzas entre quien diagnostica, quien produce y quien mercadea, y eso se va dando. Es impresionante. Con el gluten pasa algo muy semejante a lo de la lactosa. Hay personas que pueden llegar a tener una intolerancia al gluten. Pero son ¿Qué tanto, Julián, qué tan frecuente? Eso es absolutamente raro. excepcional. Excepcional, eso pues. Uno en, no sé, en 100.000, una cosa así, y el que tiene intolerancia al gluten, si come algo de gluten, le da diarrea. Y tiene que tener una comida especial para eso. Pero eso pues es... Estamos de acuerdo. Pero se va volviendo ya como que Sí, eso es no coman de eso. Eso es una tendencia. Esa es una típica tendencia. Y se va imponiendo, se está Y se imponiendo. pone como muy in. Claro, claro. No, y entonces ustedes han visto, sacan productos y las galletitas sin gluten y el arroz soplado y una cantidad de cosas un poco muy sofis y muy bien empacadas, pero con muy poco de sabor también. Y obviamente hay toda esa sintomatología gastrointestinal, muy frecuentemente la asocian con esas dos intolerancias, tanto a la lactosa como al gluten. Por eso le colocamos a esta tertulia los términos de tendencias y fanatismos, tendencias o modas y fanatismos o apasionamientos. Ahí hay fanatismos dietéticos y a veces nos van formando nuestras actitudes y nuestras mentes hacia ese aspecto y ya nos vamos volviendo muy selectivos de acuerdo con lo que nos van presentando y que realmente no tienen fundamento para la salud. Hay una visión óptica que se está promoviendo ahora, es la salutogénica, y es buscar la forma de que seamos más cuidadosos, trabajando más por la salud que por la enfermedad. Y muchas veces todos esos instructivos inducen enfermedades. Usted sufre de gluten, usted sufre de intolerancia a la lactosa, usted sufre de esta cosa. Si usted sufre de esto, tome este antiácido. Si usted sufre reflujo, este otro, o si le da un cólico abdominal, tome este otro. Entonces se va induciendo, a todos los seres humanos nos van induciendo hacia la enfermedad y vamos siempre pensando y meditando en eso y no vamos meditando en la salud. La visión que se tiene de la alimentación ahora como insumo y como activo para la salud es fundamental. Por eso nos ha interesado tanto el manejo de este tema hoy y vemos una cantidad de inquietudes que surgen y que son las que uno se encuentra todos los días con las personas. Y yo creo que los prediabéticos y diabéticos somos los que más sufrimos, entonces porque no les sacamos mucho gusto a la comida. ¿Qué hay para ellos? Ay, no, ¿Qué hay para nosotros? a mí me da mucha tristeza cuando estoy viendo, porque es que el estado de prediabetes o el estado diabético son unos estados para el resto de la vida. Entonces yo tengo que hacer unos cambios en la alimentación para el resto de la vida, pero perder la capacidad del disfrute, del goce, no hay derecho. Yo creo que eso no tiene sentido. Un paciente me dio una lección a mí hace muchos años, con un riesgo, vuelvo a la diabetes, pero es que esto me pareció muy impresionante. El paciente se me sentó frente a las restricciones que yo le estaba haciendo en ese momento y me dice: Estela,
no estoy dispuesto a dejar de vivir por existir. Eso me pareció de una sabiduría. Entonces uno tiene que ir, obviamente que hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios en la cantidad. Primero hay que disminuir de peso porque todos tenemos el gen de la diabetes y la obesidad es el detonante de la diabetes. Entonces hay que prestarle mucha atención al tema del peso y hay que buscar alternativas de disminución de peso, pues es en la misma sabiduría del cada ser humano, porque no podemos perder esa relación placentera con la comida. A estas alturas de mi vida yo no quiero hablar de dietas, porque es que, y ojalá me pudiera quitar el título de dietista, lo digo con mucha frecuencia, porque es que se asocia entre dietista, poquito y maluco, va siendo igual. Me estoy muriendo por la dietista. No, tenemos que ir y otra vez volvemos con el tema de las personas mayores inapetentes. Es buscar alternativas y obviamente sí hay que hacer algunos cambios. Cambios en horario, cambio en cantidad, cambio en selección, eso es cierto, pero no hay que ir maluco. Hay que sufrir. Hay un aspecto, discúlpame, Estelita, un aspecto importante cuando hablamos ahora de la edad de los 50, que teníamos aquí anotado, y son dos: el cuidado de la figura y la conservación de la belleza. A veces los aspectos nutricionales nos llevan a que sacrifiquemos esas dos situaciones de vida tan importantes. El cuidado de la figura, que debe ser un cuidado placentero. Para eso está el ejercicio con motivación, bien llevado, sin exageraciones. Y para la conservación de la belleza, el equilibrio emocional. Eso sí. Y ya se habla también del equilibrio espiritual. Entonces, lo que es nutrición, ejercicio físico y equilibrio emocional son fundamentales en la época de los 50 para poder tener una vida sana, una vida placentera, una vida de disfrute. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo veo que hay mucha tendencia, pero creo que es todo de farmacia, pues de las farmacéuticas, a que toda la mujer que llegue a la menopausia que tiene que tomar calcio. Me parece eso, pues, sin tener osteoporosis, sin tener nada, pero todo el mundo lo pone a consumir calcio. La otra cosa que veo con mucha frecuencia es que antioxidantes, porque los antioxidantes van a hacer que la vejez vaya a ser más lenta. Entonces yo pregunto siempre, ¿usted toma alguna vitamina, alguna cosa? Y veo con mucha frecuencia el consumo de vitamina E, por ejemplo, como antioxidante. Yo sé que la teoría de los antioxidantes está ahí, pero yo no estoy convencido, pues no sé qué opinan ustedes, si tomar vitamina E pues para el resto de la vida, pues porque hasta que muera uno tiene algún efecto realmente importante. Tú lo has dicho, Julián, es decir, tiene que haber indicaciones muy precisas. Yo diría que la mayoría de todos estos elementos no son necesarios y debe haber una elección bien hecha con base en unos exámenes de laboratorio que ya son muy fáciles de hacer. Si a usted le falta su vitamina D, un buen examen de vitamina D, complejo B, hacer una albúmina si es del caso, pero de esta forma indiscriminada no aprovecha y de pronto produce unas dependencias que no son juiciosas. Estábamos pensando que pasen los años no es una opción ni una elección porque es la ley de la vida, pero que pasen saludablemente sí es una opción. Tenemos esa opción de que los años nuestros pasen saludablemente. Tú tocas un punto del suplemento de vitamina E que lo utilizan sobre todo algunos grupos de profesionales. Realmente ni siquiera están establecidos unos requerimientos nutricionales de vitamina E. La vitamina E está asociada con los alimentos que contienen grasa, o sea, en los aceites, en las nueces y en las semillas. Entonces, por eso es que tampoco se pueden eliminar las grasas totalmente, porque ahí se van disminuyendo ese aporte. Pero tú siempre apuntas, pues tienes muy buen pulso, Julián, porque esa es la pregunta que sí. ¿Ustedes creen que esto es posible? Que mediante los alimentos tengamos todos los nutrientes. Una dieta balanceada, sí. Una dieta balanceada, sí. Equilibrio. De todo, de poquito. Muy bien.
Entonces, realmente sí. Vean, volvamos a esto y aquí ya vamos a tener un ejemplo de una alimentación completa. Esta es la minuta patrón de plenitud otoñal. Entonces tenemos el aporte, aquí los proteínas, grasas y carbohidratos, pero observen en la barra de abajo lo que son vitaminas y minerales. Alcanzamos a cubrir el 100%, inclusive por encima de esto. Otra vitamina que es muy común que consuma la gente es la vitamina C, ¿cierto? Y mire, por ejemplo, en esta minuta se cumple la recomendación de vitamina C en un 290%. O sea, la vitamina C que se tome de más se elimina por la orina. O sea, las de buenas, el organismo mismo se encarga de eliminarlas, pero la vitamina A, la D y la E se almacenan y pueden llegar a tener efectos tóxicos. Entonces, el tema de las vitaminas tampoco es tan olímpico. Y resulta que esta alimentación, ¿qué contiene? Tiene el equivalente de 3 porciones de lácteo, 3 intercambios de carne, entre los que está el huevo ahí, 5 porciones de fruta, 2 porciones de verdura, entre cereales, plátanos y tubérculos, inclusive cereales integrales, 6 porciones, 1 porción de azúcar y 6 porciones de grasa. ¿Qué quiere decir? Nosotros trabajamos con alimentos de alta densidad de nutrientes. Fíjense, por ejemplo, que entre el consumo de azúcares y el consumo de frutas tenemos una gran diferencia. ¿Qué es lo que realmente nos permite lograr estos niveles? Preferimos trabajar con alimentos y las vitaminas y los minerales se absorben mejor desde los nutrientes, desde los alimentos, que inclusive desde los suplementos. ¿Qué tipo de frutas? ¿Dulces, ácidas, neutras? Todas las usamos. No, todas las usamos, sí. Hay unas frutas que tienen más azúcar que otras. Por ejemplo, las frutas que son jugosas, que tienen mucha agua, ellas tienen menos concentración de nutrientes. Pues tienen más agua, eso no te da calorías ni carbohidratos. Por ejemplo, la patilla, el melón, la papaya, las fresas, esas tienen menor cantidad de calorías. ¿Y la naranja? Están los intermedios, entonces hay como los extremos, esos que uno muerde y se le chorrea el jugo, y otras como el banano, la manzana, la pera, que no tienen jugo, entonces esas tienen mayor concentración de nutrientes. ¿Qué hace uno? Entonces dosifica la cantidad. Pues se come el equivalente de la media manzana, ya dependiendo pues de qué es lo que necesite uno juega con eso, pero en variedad las tenemos todas. Y hacemos unas mezclas de jugo. ¿Cuáles son, Alba Lucía, las mezclas de jugo que hacemos? Tenemos varias, hay una fresca que se hace con piña, hay otro que se hace fresa y jugo de mandarina, naranja y papaya. Delicioso. Banano y naranja. O sea, son cantidades, se puede jugar mucho con eso y eso da un encanto. Y estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo, pero toda la institución sabe tomar jugos de frutas sin azúcar. Porque ese es el sabor. O sea, la cantidad de azúcar en esto, por eso es que utilizamos tan poquito. Y hacemos postres, tenemos una repostería deliciosa en la que tampoco utilizamos el azúcar. Se pueden hacer con edulcorantes o se endulzan con los mismos sabores de las frutas. No, eso lo han dicho, pero hace más como de tendencias alternativas. El estómago, mira, el estómago es una licuadora y él se encarga de licuar todo, y finalmente a la absorción ya pasan los nutrientes. No, ¿sabes cómo es eso del estómago? La fruta como entrada. La fruta como entrada es una muy buena alternativa porque cuando uno llega con mucho hambre,
se come la fruta y automáticamente va sintiendo como La satisfacción. sí, es como ese efecto de que le ayuda a uno a comer, se tranquiliza uno ya, como cuando uno llega al restaurante, lo primero que se come es la canasta de pan, uno llega con hambre. Si uno se come una fruta, pues le puede ir mejor, y eso porque te da ya como el alivio de que comiste alguna cosa, pero no es porque tenga mejor aprovechamiento, no, pero sí es una táctica que se utiliza. Aquí hay una pregunta y pues. Con los diabéticos que les dicen como que la mitad de las frutas no las deben comer, que porque la naranja muy dulce, que el banano, que la pera, entonces les dejan como 4 o 5 frutas nada más. Sí, se está, el tema de las recomendaciones para los pacientes diabéticos se ha complicado mucho, sí, está muy compleja y tiene muchas restricciones. Yo no estoy muy militante en tanta restricción porque tengo más el concepto de que el balance es el total de carbohidratos y obviamente la moderación. Uno tiene posiblemente menos de 5 frutas en esto, trabajar más con otro tipo de carbohidrato, pero tampoco llegar a la prohibición. Hay investigaciones que hablan del índice glicémico, que ya es una cosa un poco más elaborada, y que hacen el estudio de diferentes tipos de fruta. Y eso está más en relación con los pacientes que dependen de insulina. Entonces, como hay unos ajustes, sobre todo aquellos que están controlados con bombas de insulina, entonces sí le hacen más estrictos y hacen un conteo de carbohidratos y bueno, yo no trabajo con eso, con ese tema, pero sí sé que lo hacen. Con una prediabetes o una situación de esa, la cosa es como más manualita y menos complicada desde el punto de vista del conteo de carbohidratos. 2 preguntas quiero yo hacer, por favor. Una es cierto que en una prediabetes es más indicado comer la fruta que tomar el jugo? Y no entendí esa explicación porque ya me la dieron, pero no la entendí. Y la segunda es, ¿por qué hay personas que le refieren a uno que son como adictas al dulce y por ejemplo a la Coca-Cola, que dicen es que yo no puedo dejar de tomar Coca-Cola ni un solo día? ¿Eso puede realmente generar una adicción? La primera es que pues cuando tú te comes la fruta entera, te la estás comiendo con toda la fibra, ella no se pierde en la licuada, pero se transforma un poco. Entonces el comerse la fruta entera te da más sensación de plenitud. Y ya la absorción de los carbohidratos, que puede ser un poquito más rápida, pero estoy convencido, pero como te digo, pueden ser en esos pacientes que tienen más estricto controles de los niveles de glucosa con relación a la insulina. Y lo de la Coca-Cola sí es una realidad, o sea, es que es adictiva, no solamente por su contenido de azúcar como tal, sino por su composición. Entonces, yo creo que hay patrones y hábitos que se van estableciendo y aprendizajes que uno tiene en la vida que se van volviendo adictivos. Pero no se puede generalizar. Yo creo que eso no es un asunto para generalizar. El consumo del café. Perdón. Bueno, quería hacer una preguntita, si es un mito el que no se deben tomar jugos dentro del almuerzo o la comida. A ver, no, pacientes que tengan un reflujo gastroesofágico no deben tener mucho volumen de comida. Entonces, el jugo, la sopa, el seco y la sobremesa hacen mucho volumen. Entonces, no se debe consumir líquido. Algunos, el grado de reflujo es tal que no deben tomar ningún líquido junto con las comidas. Quienes no tenemos el reflujo, no tenemos ese problema, que uno se lo coma antes, en o después, no varía los asuntos metabólicos. El café. Te iba a preguntar por el café. Qué delicia, ¿no? Sí. No, el café es nuestra bebida, es una bebida muy buena. Se ha hablado mucho pues del café, hay unos detractores del café,
pero yo creo que antes los estudios en nutrición lo han reivindicado un poco más. ¿Cuánto se puede tomar uno en el día? Muy buena pregunta. Eso ya también va dependiendo de cómo reacciono yo con la cafeína, que es lo que pasa con la Coca-Cola también. O sea, es dependiendo de esa reacción que a mí me produce. Hay unos pues que tienen unas cantidades exageradas y nada en exceso. Miren, en alimentación y nutrición el punto medio es el mejor. Ni tanto que queme el santo ni tampoco que no alumbre. Entonces lo que uno sienta Liliana, hay cafecitos que son necesarios en el día. No, pero hay unas contraindicaciones. El que tenga contraindicaciones no lo debe usar. La artritis, la fibrilación, la úlcera gástrica, todo aquello que sí lo contraindica. Es importantísimo. El insomnio. Sí, no. Pero repítelo porque de pronto hay gente que no escuchó eso. No, que el café tiene unas contraindicaciones establecidas en medicina, como son las arritmias cardíacas, la fibrilación, la úlcera gástrica, una gastritis crónica muy severa y las personas que sufren de insomnio. Esas personas no deben utilizar café, por más que nos guste y lo adoremos, pero no lo podemos tomar. Muy bien. Bueno, yo creo que vamos a correr. correr. Ya hay una, otra y otra atrás. Bueno. Sí, quería, pues, agradecerte porque me parece pues, que todo es absolutamente interesante. Y quería saber el concepto y el concepto pues, de la mesa, cuál es la mejor opción entre, mejor dicho, los edulcorantes. Eso yo sé que Ay, mejor no tome nada. Completa, etcétera, pero ¿cuál en resumen es su concepto? ¿Es mejor utilizar un edulcorante? Aprende a comer sin nada de eso. De un carbohidrato no refinado como panela o azúcar moreno. Muy buena su intervención. Yo voy a responder la primera y voy a compartir con el doctor Robles la segunda. Definitivamente disminuir el consumo de azúcares concentrados es válido para todos. Eso vale la pena porque ahí estamos ingiriendo una cantidad de calorías importantes que no aportan ninguna vitamina. Que ayuda mucho precisamente al sabor de la comida. Excelente, completamente de acuerdo. Soy alumna tuya. Bueno, miren esa alimentación. Lo importante es. Y ahora que hablaban de bebidas y de beneficios del café, de la Coca-Cola, ¿qué tan real es el beneficio de la copa de vino o es también una Servirme beneficioso o hace daño? Oiga, otra tertulia. Hagamos una tertulia sobre el alcohol en la alimentación. Yo creo que eso es importante. A mí me parece que los licores espirituosos, los vinos, cualquier copita que uno le adicione a ese ritual de la comida es muy importante. Eso es una delicia. Por lo que eso implica. Nosotros no tenemos la cultura del vino, pero la hemos ido adquiriendo. Entonces, a mí me parece que es muy buena alternativa. Lo importante es no tener exceso. Y obviamente si yo estoy en una condición de un tratamiento que exija que yo disminuya o elimine el consumo de licor, como es el aumento de los triglicéridos, ahí sí está contraindicado. Si yo tengo exceso de peso y entonces me tomo media botella de vino cada día, eso va sumando, todo suma. Pero aquí otra vez, ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no alumbre. Unos traguitos bien tomados, bien dosificados, también hacen parte de la vida y del buen vivir. Y la otra pregunta es, si es tan milagroso el jengibre como lo hablan, lo escriben. No, mira, hay unos productos que pues no están en la categoría, no los puse ahí en los superalimentos, pero el jengibre y la cúrcuma
han sido sustancias que se están desarrollando y se están introduciendo y son buenos en su aporte de antioxidantes, pero realmente los estudios que se han hecho es qué cantidad de eso necesito yo para que tenga un efecto antioxidante. Entonces, muy buenos y muy recomendables como condimento y enriquece, pero tampoco pues como la panacea de la cura de todos los males, porque es que eso es lo que ha pasado con muchos productos que se van presentando como la cura de todos los males. Déjenme que, usted hizo una intervención ahora con lo de los azúcares muy importante, y es el azúcar morena. El azúcar morena, la miel y la panela son azúcares. Entonces, si yo necesito, por ser diabética, eliminar el consumo de azúcares, esos también cuentan. Bueno, pregunto, lo que pasa es que he escuchado últimamente que ya no se debe consumir los 8 vasos de agua, que el cuerpo lo que necesita, se debe consumir exactamente lo que el cuerpo cuando vaya pudiendo. Eso que es tan real y siquiera lo mencionaste. Siquiera lo mencionaste porque el agua es un elemento muy importante. Ahí en las guías alimentarias aparece un vasito de agua y debemos consumir agua. Debemos consumir líquidos, eso es lo importante. La fórmula, pues que los 8, los 10, la muchachita que se toma los 3 termos de agua, no. O el agua caliente tibia. No. Bueno, entonces es importante el consumo de agua. Ahora, si yo soy de las que tomo la sopa, tomo el jugo, y tomo de entrada y tomo sobremesa, ahí estoy tomando líquido. Líquido se cuenta todo, pero no conozco que haya una contraindicación de que te tomes los 8 vasos de agua si quieres. Pero sí está como mal emitido el mensaje. No son vasos de agua, son de líquido. Todos necesitamos mínimo 2 litros de líquido en el día. Yo quiero que hablemos del mito del agua con limón. ¡Qué delicia! Pero en ayunas. Bueno, ¿y cuál es el mito? O sea, por la mañana porque eliminan las células cancerígenas, o porque adelgaza, o porque limpia la sangre. Bueno, no, eso es falso. Y la gente lo utiliza con mucha frecuencia. Agua con limón. Es agua y unas goticas de limón que saborizan el agua, pero que eso no alcanza a ser ni siquiera un aporte de vitamina C significativo. No tiene ningún valor así. Sabe rico. Con el bicarbonato. Ese lo escuché que está de moda. Sí, están tomando en las oficinas, están tomando agua con bicarbonato y limón también. Se toman esa pócima para adelgazar. Pero eso hace parte de todas esas tendencias. Secta business. Escucha y sabe que el consumo de la sal aumenta la presión, ¿cierto? Entonces cuéntanos, a uno le dicen la alimentación siempre para cualquier persona es baja en sal. A ver, doctor Lerma. La sal. La sal. Definitivamente la sal en exceso sí está contraindicada. Es decir, pero hay una sal que de pronto la dietética puede ayudarle a uno a compensar un poco, pero el exceso de sal sí no es conveniente. Y ahora hay una sal que es la sal del Himalaya que trae más beneficios. A ver, en parte la expectativa personal de venir a esta conferencia o esta tertulia tan rica con todos ustedes es que me motiva porque yo sí sentí cuando cumplí 50, hace ya 10 años, Qué sinceridad, mi amor. que mi metabolismo cambió. Y que cuando mi metabolismo cambió, que efectivamente lo vi en mi cuerpo, que le pasa cuando uno entra a la adolescencia, en la misma época, que efectivamente los alimentos juegan un papel muy importante en eso. Y que cuando uno oye esta conferencia, uno quisiera oír tips que le hagan, porque el hábito alimenticio, pienso yo que sí debe cambiar cuando ese metabolismo cambia. Y que uno no cambia esos hábitos alimenticios. ¿Cierto? Cuando uno siente que se convierte en energía y que cuando los que tomamos café que nos gusta tanto, uno siente como que le llegó el alma al cuerpo, digo yo, y me llegó el alma al cuerpo, es porque yo sí quisiera tener una relación clara cuando uno entra en esa edad
cómo el metabolismo es tan afectado por los hábitos alimenticios y si efectivamente uno los debe cambiar. Porque uno sigue comiendo como cuando tenía 15 años, no sé cómo decirlo, es una cultura también que va asociada con él y simplemente me atrevo a compartir una anécdota que me pasó. Yo vengo de una familia que son médicos, mi papá y mis hermanos, y yo empecé a sentir en ese cambio algo que pasa en mi organismo y que empecé a sentir en el estómago y en esta parte pélvica cambios y me hicieron poner 500.000 exámenes y la conclusión era que me había engordado, que yo no tenía nada, sino que era que me había engordado. Y en parte es un entender qué pasa con el organismo de uno cuando entra a esta edad y poder entender los alimentos, cómo hay que cambiar esa rutina frente a eso, no. Eso es lo que yo me imaginé, que encontrar una fórmula mágica. Sí, perdón, una fórmula mágica de poder encontrar esos tips claves que me ayudaran con esa edad en que entré a cambiar esa rutina sobre el alimento cuando ya uno cumple 50 en adelante. Yo diría, Gloria, que es una edad de cambio y como es cambio nos tenemos que adaptar y entre las adaptaciones está precisamente los hábitos alimentarios, pero hay que disfrutarlos. Lo que decía Estelita ahora, el disfrute es fundamental, el cuidado placentero del comer bien es fundamental. Pues agréguenle un poco de ejercicio, si lo necesita, cuidar la figura, como decíamos ahora, pero no restringirse tanto, sino que adaptarse a las circunstancias y además transformarse en un gestor de su propia vida, que uno sea el que gestione su vida y ahí uno va aprendiendo cosas. A mí me parece muy interesante todo esto que se ha conversado hoy porque precisamente son inquietudes válidas que nos llevan a pensar en que es una edad importante para todos, es la edad de quiebre, Glorita. Pero yo te voy a dar unos tips para que no te vayas muy decepcionado. Resulta que a partir de los 30 años, o sea, nosotros vamos en ascenso y a los 30 años empieza un descenso progresivo, que es una pérdida de la capacidad funcional que va haciendo. Hay una teoría del envejecimiento que es 1% por cada año. En ese cambio, o sea, que uno a los 60 ya está trabajando con el 70%. ¿Qué implica? Que van disminuyendo los requerimientos nutricionales. O sea, uno necesita un poco menos de calorías. Lo otro es que también va cambiando la composición corporal. Aumenta la grasa y se localiza predominantemente a nivel del abdomen. Yo digo, se nos aumenta la grasa y se nos va reduciendo la nalga, porque cae también. Eso es un cambio que tenemos, es un cambio de composición corporal. Y también baja estatura, claro que tú eres una afortunada. Se pierden, todos perdemos entre 2 hasta 5 centímetros de estatura. Esos cambios ocurren, cambio de composición corporal, y uno empieza a almacenar, la energía no se pierde, la energía se transforma. Y lo que comemos de más lo guardamos en forma de grasa en los depósitos naturales de cada uno. Eso fue lo que te pasó. Lo primero que uno tiene que hacer es ir ajustando su consumo al gasto. Si tú llegas a los 50, entonces, y además eres sedentaria porque todavía tienes mucho que trabajar en estos 60 que nos cogieron trabajando, entonces lo que hay que hacer es disminuir la densidad calórica de los alimentos. O sea, bajarle al azúcar, bajarle a la grasa, poner cuidado pues, Glorita. Subirle al ejercicio. Eso, bajarle al azúcar, bajarle a la grasa, bajarle al tamaño de las porciones y trata de hacer actividad física, porque es que además nos vamos volviendo muy cómodos. Creo que te vas con el tip que era. Bueno, yo creo que ya... Sí, vamos a agradecerles porque qué público tan delicioso, tan interactivo, muchísimas gracias. Les vamos a seguir dando información para que vengan a las tertulias de aquí de San Fernando. Unas veces van a ser con ellos, otras veces van a ser, pero yo sé que va a ser de todo el interés de ustedes. Muchas gracias, buenas noches y disfruten pues todo. Muchas gracias.